hasta que la encontré. Capítulo 13. Quedarse contigo. Bajo el lienzo negro entintado del cielo nocturno, Londres surgió como un impresionante tapiz de luces y sombras. Miramos el espectáculo nocturno de la ciudad. Innumerables estrellas centellantes adornaban el cielo. Su danza celestial daba un toque mágico a la escena. Desde el puente de Westminster, que abarca el tranquilo Támesis y la majestuosidad atemporal del Big Ben, su esfera del reloj que irradia un suave brillo ámbar, hasta el resplandeciente Sarge, que atraviesa los cielos como una maravilla moderna. Cada maravilla arquitectónica parecía narrar una historia propia. El London Age ofrecía el punto de vista perfecto para presenciar el encanto de la ciudad en su totalidad. Al otro lado del río, Piccadilly Circus prosperó en un mar de luces de neón, una fascinante exhibición de colores vibrantes que bailó armoniosamente con el pulso de la ciudad. Mientras estaba allí asombrada, sentí una profunda conexión con la bulliciosa metrópolis, como si su propio latido del corazón resonara con el nuestro. Mon, entiendo lo que estás tratando de decir, pero ahora mismo solo quiero estar aquí, disfrutando de esta impresionante vista con la mujer más increíble que conozco, sin pensar demasiado en todo, dije rompiendo el silencio que siguió a su inevitable pregunta. ¿Podemos disfrutar este momento juntas? Por ahora. Ella se rió ligeramente, reconociendo mi tendencia a evitar enfrentamientos pesados. Lo sé, pero ¿podemos hablar de ello más tarde? Te he visto evitar tales discusiones antes, dijo con una sonrisa. Hablaremos de ello, lo prometo, le respondí asegurándole mis intenciones. Pero guardémoslos para otro momento y aprovechemos al máximo este momento que tenemos ahora mismo. Mon asintió con la cabeza de acuerdo y la abracé con más fuerza, apoyando mi cabeza en su hombro. Mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, nuestros ojos se encontraron y no pude evitar sonreírle. Sabes que te estás perdiendo esta increíble vista, ¿verdad? Le dije. Estoy mirando mi vista favorita en este momento, respondió ella. Sus palabras hicieron que mi corazón diera un salto mortal y no pude evitar romper en una amplia sonrisa. Me agaché y le puse un beso rápido en el hombro. Te ves impresionante esta noche, felicité con una sonrisa, incapaz de contener mi admiración. Me pregunto quién podría haberte conseguido ese precioso vestido. No estoy del todo segura. Había una chica que apareció en mi trabajo hoy con un ramo de rosas y el vestido. No podía decir que no, compartió, con los ojos brillantes de diversión. Bueno, ciertamente tiene un gusto increíble, respondí burlándome de ella juguetonamente. Mon irradiaba una expresión sugerente. Ella lo hace. Se enamoró de mí, así que, replicó. Fingí estar sorprendida y la sacudí hacia adelante, liberándola de mi abrazo. Ella me miró hacia atrás riéndose de mi reacción. Me quedé momentáneamente sin palabras, pero mis ojos nunca la dejaron mientras volvía hacia mí, con sus brazos alrededor de mi cintura acercándome. Con una voz sensual susurró, quiero decirle que yo también me enamoré de ella. Y luego plantó un beso rápido y juguetón en mis labios antes de volver a la vista. Abrumada por una oleada de emociones, bajé mi copa de champán e instintivamente la acerqué, envolviendo mis brazos alrededor de ella. Una mano se apoyó suavemente en mi cintura mientras que la otra encontró su lugar alrededor de su hombro. Con cuidado saqué su copa de sus manos,
colocándola en la mesa junto a la mía. Curiosa y un poco desconcertada, Mon cuestionó. «Kun-san, ¿qué? Estamos en la cima y te prometí un beso. ¿Y sabes qué? Cumplo mis promesas», dije con una tierna sonrisa y sin más preámbulos. Le acaricié las mejillas acercándola y planté un beso casto en sus labios. El tiempo parecía quedarse quieto mientras nos deleitábamos en el momento. Y cuando retrocedí me encontré cautivada por el deseo en sus hermosos ojos marrones. Sus ojos se reunieron con los míos y preguntó juguetonamente: ¿significa esto que yo puedo hacer esto? Y con eso, ella mordisqueó juguetonamente mi nariz. Aunque picó un poco, solo se sumó a la emoción del momento y no pude evitar soltar un lloriqueo juguetón. Cariño, todavía no entiendes que todo lo que quería en este entonces era solo besarte y seguir besándote. Hablé, un toque de alegría en mi voz. Yo lo sé, sin embargo sigue siendo divertido, respondió con una sonrisa traviesa, sus ojos brillando de afecto. Me lancé hacia adelante para besarla de nuevo, solo para ser detenida suavemente por su palma en mi boca. Pero eso no me disuadió. Seguí bañando su palma de la mano con dulces besos, saboreando cada momento de nuestro intercambio lúdico. Kun-san, realmente deberíamos parar ahora. De lo contrario me temo que nunca nos detendremos, comentó, con su voz llena de diversión. Con un zumbido de acuerdo cesé a regañadientes mi asalto juguetón en su palma, pero mis labios no pudieron resistirse a quedarse en su cara. Mientras apartaba la mano le salpiqué con besos cariñosos por toda su cara, sin querer que esta conexión terminara. Lo entiendo, digo, riendo suavemente entre besos. La idea de besarme en público es bastante caliente, pero realmente deberíamos parar. Tira, por favor. En respuesta no pude evitar darle mi mayor puchero de la historia, mi decepción evidente. A pesar de la tentación sabía que tenía razón. No era la más racional que se podía hacer y respeté su deseo de mantener nuestro afecto en privado. La verdad era que estar con ella era como estar bajo un hechizo. Su presencia tenía una forma de nublar mi mente y me resultó difícil pensar con claridad. Estaba completamente enamorada de la mujer que estaba delante de mí, completa e inequivocadamente enamorada, y eso hizo que poner fin a nuestro apasionado intercambio fuera todo un desafío. Está bien, finalmente suspiré, dándome cuenta de que era lo mejor. Puse un último y tierno beso en sus labios y ella sonrió en el beso, su afecto reflejado en sus ojos. Mientras se alejaba la abracé sintiéndome afortunada de tenerla en mi vida, y mientras la noche continuaba envolviéndonos en la vaina, nos encontramos envueltas en el cálido abrazo del momento. ¿Bailas conmigo? El suave susurro de Mon llegó a mi oído. Le di una mirada de agradable sorpresa mientras me relajaba lentamente del abrazo. ¿Quieres bailar aquí mismo?, pregunté. Mi voz se llenó de una suave curiosidad. Sus ojos suplicantes se encontraron con los míos y no pude evitar estar encantada por su petición. ¿Por favor?, ella preguntó, su deseo claro. Sabiendo que no podía resistirme a ella, sentí con una sonrisa. Aunque no era exactamente un prodigio de la danza, sabía que haría cualquier cosa para hacerla feliz. Mis manos encontraron su lugar en su hombro y ella envolvió con gracia sus brazos alrededor de mi cintura, acercándome. Al principio la ausencia de música creó una sensación de incomodidad, dejando la suave cadencia de nuestras respiraciones sincronizadas, llenando el espacio entre nosotras. Pero a medida que esos tiernos momentos se desarrollaban y contemplaba su mirada hipnotizante, encontré una intimidad que trascendía cualquier melodía. Sus ojos se convirtieron en un espejo de mis propias emociones,
reflejando un inmenso amor que nos envolvió a las dos. Porque mientras nos mecíamos juntas, bajo el suave brillo del cielo iluminado por la luna, cada paso se sentía como una promesa susurrada, y cada toque pintaba el lienzo de nuestros corazones con los colores del amor. En el abrazo de Mon, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y solo éramos ella y yo, bailando al ritmo de nuestras almas entrelazadas. Y en medio del suave óleo de nuestras almas la música se convirtió en una ocurrencia tardía, porque la verdadera melodía se encuentra dentro del ritmo armonioso de nuestros corazones. Ninguna sinfonía, ninguna gran orquesta podría replicar la dulce serenata que resonaba desde dentro, porque el sonido del amor que pulsaba en nuestros corazones era la melodía más encantadora de toda la galaxia. Era casi medianoche y nos encontramos de vuelta en la comodidad del departamento. Mon estaba ocupada con su rutina nocturna en el baño, mientras yo estaba acostada en la cama. Mis pensamientos vagaban sin rumbo mientras miraba al techo. Cariño, ¿alguna vez piensas en el tiempo?, pregunté rompiendo el silencio que envolvió la habitación. Mon respondió. Su atención se despertó por mi pregunta. Quiero decir, el tiempo y cómo pasa. Se siente extraño, ¿verdad?, pensé, tratando de articular mis pensamientos. Mon regresó del baño, dándose una palmadita en la cara con una toalla y poniéndose en la mesita de noche antes de unirse a mí en la cama. Su toque reconfortante mientras acariciaba mi cabello me ayudó a sentirme a gusto mientras continuaba. No puedo evitar pensar que es peculiar. Nos conocemos desde hace menos de un año, sin contar nuestros días de infancia, pero parece que te conozco desde siempre. Escuchando atentamente, Mon asintió con una tierna sonrisa, expresando su comprensión. A veces siento lo mismo. Es como si ni siquiera pudiera recordar cómo era la vida antes de conocerte. Y confía en mí. Te seguí como un ídolo, admitió, su voz rebosante de emoción. Nos conocemos desde hace unos 7 u 8 meses, pero honestamente se siente como toda una vida. ¿No?, me encontré diciendo, incapaz de contener mis pensamientos. Durante los tiempos que estuvimos separadas, los días parecían extenderse sin cesar, como si nunca fueran a pasar. Pero ahora que hemos estado pasando estas últimas semanas juntas, es increíble cómo el tiempo parece pasar volando. Quiero decir, parece que llegué a Londres hace solo unos días. Con un suave zumbido de acuerdo, Mon se relajó de su posición sentada y se acomodó en la cama a mi lado. Se movió ligeramente, ajustando su posición hasta que su cabeza encontró su lugar, descansando cómodamente en mi hombro. Tienes razón, dijo suavemente, una suave sonrisa tirando de la comisura de sus labios, para que estuviéramos acostadas cara a cara, con los ojos cerrados en una mirada íntima. Sin embargo, no tiene sentido pensar en ello para mí. Lo que realmente importa es este mismo momento, continuó. Su voz llevaba una calidez que coincidía con la mirada cariñosa en sus ojos. Estar aquí contigo, compartir esto, es todo lo que pensé que nunca volvería a tener. Mirándola intensamente le dije, ¿sabes? Me encuentro pensando en estas cosas, en realidad mucho, especialmente cuando estás en el trabajo y mi mente comienza a divagar, admití, mi voz llevando una sensación de vulnerabilidad. No puedo evitar pensar en el momento, el aquí, sabiendo que estás aquí, sin tu familia y amigos. Es difícil no sentirse responsable de ello,
cuando el 90% fue mi culpa. ¿Quieres hablar de volver, Tirak? La voz de Mon era suave y yo sabía que era inevitable. Nuestro pequeño capullo de comodidad dentro del departamento no podía durar para siempre y este parecía ser el momento adecuado para enfrentar la realidad. Por muy desalentador que fuera, no podía seguir huyendo de él. Los desafíos que ya habíamos enfrentado juntas eran más difíciles que estas conversaciones inminentes, y entendí que era hora de abordar la situación, sin importar cuánto pudiera doler. Se sentía como arrancar una tirita, sabiendo que permitiría que las heridas sanaran mejor a largo plazo. Evitar la conversación no cambiaría la realidad, y quería manejarlo con honestidad abierta. Creo que es hora de que lo enfrentemos, respondí. ¿Puedo decir algo? Mon preguntó tentativamente. Antes de que pudiera decir algo, la callé suavemente presionando mi dedo índice contra sus labios. Mon, he preparado todo este discurso cuando estabas en el trabajo. Pensabas que estaba ocupada con Diversity, pero honestamente la mayor parte del tiempo solo estaba ensayando lo que quería decirte cuando finalmente tuviéramos esta conversación. Ella se rió y su risa llenó la habitación y no pude evitar sonreír en respuesta. Entonces, antes de decir algo, ¿me dejarás compartir lo que tengo en mente?, pregunté, esperando que ella me diera la oportunidad de expresar mis sentimientos. Mon asintió y me reposicioné, acostada boca arriba, con los brazos extendidos hacia los lados. A pesar de todo lo que habíamos pasado las dos, expresar mis sentimientos sinceros todavía resultó desafiante. En nuestro primer día como pareja, Mon me había pedido que fuera directa, pero incluso después de todo este tiempo, encontrar las palabras adecuadas era difícil. Había ensayado innumerables veces lo que quería decirle, pero ahora mismo las palabras parecían evadirme, así que decidí ser honesta sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. Mi vulnerabilidad se desnudó. En respuesta, Mon se acercó, tomando suavemente mi mano en la suya y entrelazando nuestros dedos. Su toque proporcionó una reconfortante tranquilidad, dándome el valor de continuar. Ella colocó nuestras manos unidas sobre su estómago, su otra mano acariciándolo tiernamente, enviando calor corriendo a través de todo mi ser. Tengo miedo de perderte de nuevo, admití, mi voz suave de emoción. Kun-san, comenzó, pero interrumpí, rogándole que me dejara hablar de mi corazón. Por favor, déjame decir lo que quiero, susurré y ella estuvo de acuerdo, dándome el espacio que necesitaba para compartir mis sentimientos. Cuando tomé la decisión de venir por ti, siempre fue con la intención de llevarte de vuelta conmigo. Finalmente confesé, mis verdaderos sentimientos se derramaron. Bangkok es donde nos conocimos, donde está tu familia y amigos, y donde están nuestros amigos. Mientras estábamos planeando los detalles de este viaje, todos seguían pidiéndome que trajera a su chica de vuelta. Mientras me detenía, no pude evitar echar un vistazo a Mon, que había estado escuchando en silencio. Sus ojos estaban fijos en nuestras manos unidas y me sentí animada a seguir compartiendo mis pensamientos. Estoy tratando de seguir tu consejo, de dejar de culparme a mí misma y en cambio entender la complejidad de nuestra situación. Hace un mes estaba en un terrible estado mental, tratando de asumir la culpa de todo lo que sucedió. Fue abrumador, pero tú, Mon, te has convertido en mi medicina y sanadora para todas mis heridas.
Tu mera presencia y palabras reconfortantes han comenzado a enmendar esas grietas dolorosas en mi corazón. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo profundamente agradecida que estoy por ti, Mon. Tan increíblemente agradecida. Respirando profundamente para estabilizarme seguí, consciente de la pesadez en mi corazón que hacía que fuera difícil respirar a veces. Sé que me has pedido que no me sienta culpable por lo que pasó, pero no puedo evitarlo. Todavía hay ese 10% de mi cerebro que sigue susurrando, todo es culpa tuya. Eres la razón por la que está lejos de su familia y amigos. Es como una voz implacable que ahogará todo lo demás. Y a veces es difícil escuchar cualquier otra cosa. Pero honestamente, Mon, continué, mi voz temblando por la emoción que nunca antes había expresado. Todo lo que puedo pensar es en reservar 2 boletos para Van Gogh mañana. Iríamos a tu apartamento, sacaríamos todo y lo enviaríamos de vuelta a casa, de la mano, caminando por ese bullicioso aeropuerto, volviendo a nuestra casa, y a Diversity, donde realmente perteneces. Quiero presentarme adecuadamente a tus padres como tu pareja. Eso es todo lo que quiero. Respirando profundamente me volví para enfrentarme completamente a Mon, ansiosa por leer su reacción. Cuando llegué aquí por primera vez, estaba tan segura de que mencionaría el tema de volver a estar juntas, pero dudé. No me sentía en el momento adecuado, y a medida que pasaba el tiempo me dio miedo de cuál podría ser tu respuesta. Así que, como una cobarde, me escapé de esa conversación, evitándola a toda costa. Me convencí de que no merecía hacerte esa pregunta, que no era mi lugar pedirte que volvieras a casa conmigo, pero la verdad es que solo estaba asustada de la respuesta que pudieras darme, asustada de escuchar que no querías volver conmigo. Cuando terminé de hablar, vi a Mon llorando en silencio y sin dudarlo, la giré suavemente para que me mirara, usando mis manos para secar sus lágrimas. Acercándola, la envolví en un abrazo reconfortante, mi barbilla descansando en la parte superior de su cabeza mientras acariciaba tiernamente su cabello. Quería que supiera que merecía todo el amor y el consuelo del mundo. Kun-san, sabes que en este mismo momento no hay nadie más importante para mí que tú. Mon susurró, su voz apenas audible. La miré hacia abajo, ajustándome para encontrar sus ojos correctamente. Era muy consciente de sus sentimientos, de cómo me tenía en alta estima, sus ojos llenos de adoración. El amor que tenía por mí era palpable, y lo mismo era cierto para mí hacia ella. En ese momento en particular, no había nadie más precioso e importante en todo el mundo que ella. Sonreí, reconociendo sus palabras, y ella me devolvió la sonrisa. Ella continuó. Así que, si me hubieras pedido que volviera a Van Gogh contigo, lo habría hecho sin dudarlo. Sus palabras trajeron consuelo a mi corazón y respondí con un suave zumbido, encontrando toda la afirmación que necesitaba en esa frase. Sin embargo, había algo que todavía la molestaba, un toque de incomodidad que había permanecido desde nuestra conversación durante el desayuno. Sin embargo, estás hablando en condiciones, señalé suavemente, sintiendo que había más que discutir. Mon dudó mientras empezaba a hablar, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sé cómo decir esto correctamente, pero lo intentaré. ¿De acuerdo? Asentí de acuerdo, dándole la seguridad que continuara. Desde el comienzo de nuestra relación, he tenido inseguridades, confesó. No se trata del amor que compartimos, porque sé que es lo más real que he sentido, y creo que es lo mismo para ti también.
Mis inseguridades radican en todo lo demás, especialmente en nuestro estatus en la sociedad. Tú eres la realeza con san, y yo soy solo una plebeya. Sé que no te importa, y lo creo con todo mi ser. Pero esta inseguridad es parte de mí, al igual que tu culpa es parte de ti. Cuando fuimos al palacio a luchar por nosotras te creí, pero luego las cosas sucedieron después y mi creencia vaciló. Se formó un bulto en mi garganta y mi pecho se sentía pesado, pero me quedé en silencio dejándola expresarse completamente. La decisión de venir aquí no fue fácil. Fue la decisión más difícil que he tenido que tomar, continuó Mon. Pero la creencia que vaciló se convirtió en una ligera ira, Kun-san. Necesito que sepas que entendí tus razones. Realmente lo hice, sin ninguna duda. Pero también estaba un poco enojada, porque pensé que estabas lista para luchar por nosotras, pero te desmoronaste. Me enfadó que no fueras tan resistente como esperaba para nuestra situación. Pero al mismo tiempo te entendí, así que todo fue muy confuso para mí. En esa confusión encontré la respuesta para venir aquí, alejarme de todo y empezar de nuevo. Escuché atentamente, reconociendo el profundo impacto de sus emociones y la importancia de que las compartiera conmigo. Su verdad fue profunda, pero fue un paso necesario para enfrentar nuestros sentimientos. Para ser honesta, ella tenía todas las razones para estar enojada conmigo, y me sentí aliviada de que finalmente estuviera expresando esto. Cada vez que me aseguraba que lo entendía, me mordía, haciéndome más incómodo que cualquier otra cosa. En ese momento necesitábamos ser honestas con nosotras mismas, la una con la otra, incluso si eso significaba enfrentar verdades difíciles. Nuestro amor mutuo era real, pero también necesitábamos reconocer nuestras vulnerabilidades y miedos. La voluntad de Mon de abrirse trajo una sensación de alivio, ya que nos permitió abordar las incertidumbres que habían permanecido entre nosotras. Con su mano todavía sosteniendo la mía, llevé nuestros dedos entrelazados a mis labios y les di un suave beso. Sé, susurré en nuestras frentes tocándose en un abrazo íntimo. Así que cuando llegué aquí por primera vez estaba confundida y no sabía qué hacer. Visité a mi padre, pero no pude hablar de esto con él, así que me lo guardé todo para mí. El trabajo que empecé creció lentamente en mí y me encontré disfrutando de la compañía de la gente con la que estaba pasando el rato. Venir aquí nació de la confusión, pero en realidad vivir aquí me trajo una sensación de claridad. Honestamente, toda mi vida, cada decisión que tomé, mi elección de universidad, mi elección de trabajo, fue impulsada por mi deseo de conocerte. Eras mi ídolo, mi inspiración, y seguí tus pasos como si mi vida dependiera de ello. Pero todo mi arduo trabajo dio sus frutos cuando finalmente pude conocerte y trabajar contigo. De alguna manera, por la magia del universo, nos enamoramos y me hizo creer que todo era posible. Mon suspiró y le apreté suavemente la mano, haciéndole saber que estaba allí para ella, apoyándola en la que fuera que necesitaba compartir. Pero estar aquí me hizo darme cuenta de que dedicar toda mi vida a ti no era saludable. Fue inmaduro de mi parte estudiar tan duro y trabajar tan diligentemente solo para estar cerca de ti, sin pensar en qué más quería en la vida. En ese entonces no lo pensé bien, pero ahora, con tiempo para reflexionar, siento que no tenía ningún otro objetivo en la vida que no sea estar cerca de ti. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sus palabras picaron un poco, pero entendí de dónde venía, así que asentí, asegurándole que sus sentimientos eran válidos y comprensibles. Lo entiendo, Mon, respondí suavemente. El trabajo actual que tengo es realmente muy bueno. Me encantan las personas con las que trabajo. Están increíblemente bien informados y estoy aprendiendo mucho de ellos. Así que con un pequeño empujón de ellos y algo de investigación por mi parte, en realidad solicité obtener mi MBA de la Escuela de Economía de Londres. Pensé que sería genial para mi futuro. Hubo una breve pausa y ninguna de nosotras habló, cargando el aire con silencio. Y todo esto fue antes de que llegaras aquí. Luego cuando viniste aquí y volvimos a estar juntas. Honestamente mi solicitud se me fue de la mente. Pero hoy por la mañana recibí un correo electrónico de ellos diciendo que me habían aceptado, lo cual no fue tan sorprendente porque sabía que entraría. Tuve un presentimiento porque mis estudios son realmente buenos y trabajé en Diversity, pero la matrícula no es algo que pueda manejar con mis finanzas actuales, así que no le presté mucha atención, ya que sabía que no podía pagarlo. Pero en ese correo electrónico también me dijeron que me ofrecieron una beca completa y un expendio para mis gastos de manutención. A lo largo de la explicación de Mon, empecé a conectar los puntos. Todo quedó claro. La historia que estaba repitiendo, las emociones con las que estaba lidiando, todo lo estaba llevando a este momento crucial. Y en ese momento todo lo que pude hacer fue escuchar, absorbiendo cada palabra pronunciada con toda la atención. Entendí lo que ella estaba tratando de insinuar. El peso de sus emociones era palpable y podía sentir la profundidad de sus sentimientos en cada palabra que decía. Fue un momento vulnerable para ambas y quería estar presente para ella, para comprender realmente el significado de lo que estaba compartiendo. ¿Por cuánto tiempo, Mon? Pregunté, tratando de mantener mis emociones bajo control. 2 años, respondió Mon, su voz firme. Hubo un momento de silencio mientras procesaba lo que esta información significaba para las dos. No pude evitar sentir una mezcla de emociones. El orgullo por el logro de Mon y la emoción por su futuro. Pero también un toque de tristeza, dándome cuenta de que esto significaría estar separadas durante una cantidad considerable de tiempo. Estoy muy orgullosa de ti, lo sabes, dije honestamente, mi admiración por ella brillando. Gracias, respondió Mon en voz baja, pero hay algo más que quiero que sepas también. Esta es la primera vez que tomo una decisión que no tiene nada que ver contigo y es puramente para mí, dijo Mon. Quiero aprovechar esta oportunidad porque se siente bien para mí, no por nadie más. Y necesito que entiendas que mi decisión no cambia lo que siento por ti. Siempre estaré perdidamente enamorada de ti. ¿Entiendes eso? Ella preguntó y yo asentí, conmovida por su vulnerabilidad y honestidad. Cuando te pedí que te casaras conmigo en esa playa, no fue solo una cuestión de momento. No hay nadie más en el mundo con quien quiera pasar mi vida excepto tú. Quiero que volvamos a estar juntas, de vuelta en casa en Bangkok, con Yuki, Nob, Pichín, Piti y Piqué. Quiero que seas parte de nuestra familia. Casarme contigo y que tengamos una vida juntas. Lo quiero todo, expresó con una sinceridad inquebrantable.
Mientras seguía sus pensamientos me di cuenta de lo que tenía que hacer y asentí, entendiéndola completamente. Pero antes de todo eso, necesitas aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Concluí, leyéndola como un libro abierto. Sí, asintió. Pero no se trata solo de asegurar mi futuro. ¿Qué quieres decir? La declaración de Mon tenía un sentido de determinación y vulnerabilidad mientras hablaba desde el corazón. Esta es mi manera de tratar de ser digna de ti, a mi manera, y un medio para mantener mis inseguridades bajo control, confesó, con sus ojos brillando con sinceridad. Sabes que soy buena en lo que hago, y si te lo pidiera estoy segura de que me darías la bienvenida de nuevo en Diversity. Me encanta esa empresa y siempre te apoyaré para mejorarla, porque sé que es tu sueño, tu bebé. Pero en el fondo siento que hay mucho más que puedo ofrecer al mundo que solo ser una empleada de Diversity. Su voz se volvió más apasionada a medida que continuaba. He estado discutiendo ideas con mis colegas y quiero comenzar mi propio negocio. Este título que quiero seguir es solo el principio. Creo en mí misma, en lo que puedo lograr. Por primera vez, tengo un objetivo que realmente quiero lograr. Sé que empezar un negocio no es fácil, pero estoy dispuesta a trabajar duro para ello. Y te quiero a mi lado, guiándome y apoyándome durante todo este viaje. Quiero nutrirlo y convertirlo en algo exitoso. Apreté suavemente su mano tratando de ofrecer mi apoyo inquebrantable. Mon, nunca tienes que demostrarme tu valor, dije sinceramente, mirándola a los ojos. Ya eres más digna tal y como eres. He visto tu capacidad, tu dedicación y sé que lograrás grandes cosas con lo que sea que hagas. Le puse un beso en el dorso de la mano antes de continuar con lo que tenía que decir. Estaré contigo en cada paso del camino, animándote y ayudándote de cualquier manera que pueda. La sonrisa de Mon transmitió tanto alivio como aprecio, ya que entendía el significado de nuestra conversación. Entiendo que una relación a distancia durante 2 años no será fácil, comenzó, con su voz sincera y reflexiva. Pero tampoco quiero perderte de nuevo. No quiero que esta decisión tense o obstaculice tus sueños con Diversity también. Entonces tenemos que averiguar qué es lo mejor para las dos. Mientras hablaba, una oleada de emociones se apoderó de mí. Y mi corazón habló antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. No creo que la larga distancia sea un problema para nosotras, Mon. Solté con los ojos fijos en los de ella. Su confusión era evidente y buscó una explicación. Kun-san, ¿qué quieres decir? Con una determinación constante aclaré mis sentimientos. Quiero decir que no creo que sea un problema, porque me quedo contigo, justo aquí, a tu lado. Me quedo.